hablamos de las desigualdades, a diferencia de las ecuaciones, dijimos que las desigualdades pues tienen infinitas posibles soluciones, que es lo que hemos estado encontrando. Recuerdan que vimos las reglas generales para desigualdades que son lineales, ¿verdad? Cómo estas se despejaban y algo importante que resaltamos en las desigualdades que eran estas al multiplicarlas por un valor negativo o dividirlas por un valor negativo, el sentido de la desigualdad pues cambiaba, ¿verdad? Si estaba de mayor o igual y hacíamos eso que acabo de mencionar, pasaba de menor a igual. Resolver las que eran de tipo cuadrática, ¿recuerdan? Que fue las que todavía el día de ayer realizamos, las de tipo cuadrático, y pues vimos que en ese caso tenía una diferencia en la cual se desarrollaban. ¿Por qué razón? Porque estas pues teníamos interpretación de un intervalo y pues el intervalo nos ayudaba a ver qué cumplimiento se daba con cada una de ellas. Lo extra era de que o teníamos una diferencia de cuadrados o teníamos un valor de factores como el x por ax cuadrado más bx más c, en donde encontrábamos pues esos factores y luego pasábamos a un punto crítico o un valor de prueba en el cual nosotros pues hacíamos verdadera la desigualdad. Al hacerla verdadera, pues nosotros concluíamos por medio de extensión o comprensión cuál de ellas cumplían para el caso que se estaba solucionando. ¿Sí? Pues lo que realizamos para este caso en esta mañana, lo que nos toque culminar, pues vamos a culminar con las desigualdades que son de tipo valor absoluto. Estas desigualdades de valor absoluto cumplen con ciertas características también y condiciones. Una de ellas es recordar que cuando tenemos una expresión con valor absoluto, normalmente lo negativo pues es positivo, ¿verdad? Es como que estuviéramos cumpliendo realmente con un modelo cuadrático o una expresión que estuviera al cuadrado, que todos los valores negativos dentro de él se traducen a positivos. Esa es una de las características que tiene el valor absoluto. Pero para el caso de las desigualdades, pues hay algunas reglas generales que se deben de cumplir, que es lo que hoy vamos a tratar de hablar. Vamos a tratar de hablar de esas características que se dan con las desigualdades de valor absoluto, cómo se desarrollan, cómo podemos resolverlas y de igual manera cómo las interpretamos. Cómo las interpretamos y bajo qué regla general las podemos concluir. Entonces vamos a ver eso el día de hoy. Me permiten un instante en lo que ya les empiezo a compartir en pantalla de lo que vamos a hablar en esta mañana. Por favor, jóvenes, y muchas gracias ya por estar en la clase del día de hoy.
Gracias, jóvenes, por la espera. Disculpen, de una vez abrí la pizarra para ya no tener ese inconveniente de tener que abrirlo una vez más. Muy bien, por acá tengo, ¿me escuchan, jóvenes? Perdón, si me pueden confirmar si se escucha. Sí, se escucha, ingeniero. Muchas gracias, muy amable. Muy bien, por acá, gracias, jóvenes. Vamos a ver si se puede borrar este de acá. Bueno, no se puede borrar. Vamos a regresar a la tabla. Solo que no se ve ahí, tal vez cerrándolo, ¿verdad? No guardar, ahí está. Disculpen, permítanme otra vez, perdonen. Estoy tocando aquí. Permítanme. ¿Qué hice esto? Muy bien. Ahora sí. Estaba manchado, jóvenes, entonces no se veía muy bien ahí. Gracias. Ahora sí, tenemos esta tabla que por acá quiero que la anotemos y vayámosla viendo. Tenemos propiedades de la desigualdad que se dan con valor absoluto. Vamos a ver estas cuatro propiedades que se dan cuando estamos resolviendo desigualdades que contienen valor absoluto. Van a ver que algunas de ellas o muchas de ellas son bastante sencillas de resolverlas. Realmente hay una combinación del lado cuadrático como del lado de las lineales, en las cuales se pueden observar de que pues, la resolución no es muy complicada. ¿Qué vamos a ver en este caso de desigualdades que son lineales? Veamos lo siguiente que dice. Dice la número uno que si tenemos una desigualdad que contenga esta característica, que es el valor absoluto de x menor que c, la posible solución que se va a hacer es un intervalo que va desde menos c, negativo, menor o igual que x y menor que c. ¿Sí? Y tenemos en el lado de la gráfica que obviamente como no lo contiene, ustedes ven en la gráfica que en sus extremos pues aparece un círculo vacío, dando la interpretación pues de que no incluye. Eso ya pues lo hemos visto en otras ocasiones. Quiere decir entonces de que este intervalo va a darnos un intervalo abierto entre esta gráfica. Al final de la solución tenemos que hacer nuestra gráfica como siempre lo hemos hecho y hacerlo de la forma de extensión o comprensión, ¿sí? Entonces, esta parte que acabo de anotar en algunos libros también aparece como A menor que B, ¿sí? Lo hago porque vamos a trabajar bajo esta descripción también. ¿Y qué sucede en ese A menor que B? Pues aparece que es la interpretación como menos B, menor que A y menor que B, ¿sí? Si ustedes ven, solo sustituye el valor de A hacia X y el valor de B que es de C. Pero realmente es exactamente el mismo modelo que estamos trabajando. ¿Por qué trabajamos con dos? Porque pues en algunos libros de texto aparecen como C, X, como en este caso de la tabla, y en otros aparece como en el caso de A y B. Es por eso que hago la aclaración de por qué lo trabajan de esta forma. Entonces, resumiendo, cuando tenemos una desigualdad de esta forma, su interpretación va a ser de esta forma.
en la propiedad número 2 o en el caso 2 ven que cambió de menor que a menor o igual que C. ¿Qué cambia en estas desigualdades que se interpretan bajo este modelo? Pues cambia nada más que lo va a incluir y vean que es exactamente lo mismo que anteriormente se soluciona, solo que contiene el lado que es mayor o igual que. En el lado de la gráfica ustedes notan, ya lo saben, de que este es que lo incluye. Vale recordar nuevamente de que cada vez que hablamos de estos símbolos, ustedes saben de que en intervalo, pues sucede que son corchetes. Y cuando hablamos de estas desigualdades, pues hablan de paréntesis en intervalos, que también en gráfico pues no los incluye. Cosa que vimos al inicio cuando hablamos sobre la interpretación de los intervalos que se daban cuando estábamos hablando sobre esta propiedad. ¿Sí? Entonces tenemos este caso acá de desigualdad. Entonces vemos en el gráfico que también hay un intervalo en donde cumple o hace verdadera esta desigualdad solo para este rango, que es de menos C a C. El caso número 3, vean que ahora el valor absoluto es mayor que C. Y da la opción a dos desigualdades que se van a formar cuando encontramos una forma de estas. Da la interpretación a que vamos a tener dos desigualdades. Miren, esta y esta. ¿Qué sucede en ese caso? Ustedes notan que está un signo O y aquí voy a irme a un curso que ustedes llevan de lógica de sistemas en donde hablan de compuertas, reconociendo de que cuando ustedes hablan de un O, también se refieren a un conectivo que va de esta forma y que esto da la interpretación a que es una unión. Y cuando hablan de I, un conectivo de I, ustedes saben de que es un conectivo que va a la forma inversa, que es así. En lógica de sistemas creo que lo ven, o matemática de sistemas, no me recuerdo. Y esto da la interpretación a que sea una intersección. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir en este caso? De que como acá existe un O, seguramente que para el caso número 3, en donde tenemos un valor absoluto que sea mayor que C, su interpretación va a ser que vamos a unir el intervalo que va desde menos infinito hasta C, menos C, y el otro intervalo que va a ir de C a infinito positivo. Quiere decir que esto es lo que vamos a obtener en este gráfico. Entonces, como va a existir una unión, significa que vamos a unir el intervalo que hace verdadera esa desigualdad con el otro intervalo que hace verdadera a esta desigualdad. ¿Sí? Va a ser el mismo caso para el 4, si lo notan. También vamos a tener una unión en donde también se va a interpretar dos desigualdades. Una que sea x menor o igual a menos c, unión c menor o igual que x. Que lo contiene en el caso de este, pues va a ser el intervalo de menos infinito hasta menos c, que lo contiene, y luego que va a ser de c contenido hasta un más infinito abierto. Volvemos a decir entonces de que estas cuatro propiedades que se dan para las desigualdades cumplen con estas condiciones. Si trabajamos A, va a ser exactamente el mismo valor que vamos a hacer, ¿sí? De todas maneras, esta tabla voy a dejar que ustedes puedan copiarla, por favor, jóvenes, para poderla tener a la hora de evaluación, pues ustedes puedan tener esta tablita en algún lado para que ustedes puedan hacer uso de estas propiedades, ¿sí? Entonces les voy a dar un instante para que ustedes lo puedan copiar, por favor.
Muy bien, jóvenes, sí lo pudieron anotar, ya lo tienen listo. Sí, ingeniero, gracias. Gracias, muy, muy amables, jóvenes. Muy bien, vamos a ir a nuestra pizarra por acá para poder realizar algunos ejemplos que se realizan con estas desigualdades de tipo de tipo de valor absoluto, perdón. Muy bien. Tenemos una desigualdad que tenga esta forma. De esta forma, más sencilla para ir involucrando las formas en las que se van a desarrollar. Y pues yo pongo la característica o el cumplimiento que da. Aquí tenemos la tabla. Lo vamos a poner en las dos formas. Esta que acabamos de anotar cumple con la número uno, en donde dice que la posible solución sería menos c menor que x menor que c. ¿Sí? Veamos cómo se da esto. Dice que va a ser menos c menor que x y menor que c. ¿Sí? Si yo lo traslado a valores de a, pongamos que ahora pongo esta otra característica que sea el valor absoluto de a menor que b, que es la que cumple con la característica de esta primera, vean. También la solución a esto va a ser que va a ser menos b menor que a menor que b. Miren, realmente es lo mismo. ¿Por qué lo puse de dos formas? Porque en algunos libros de texto pues usan A y B, no C y X. Entonces es lo mismo, ¿verdad? A viene a ser X en el caso de la propiedad y B pues viene a ser C en el caso de la propiedad. Lo puse porque pues vamos a trabajar en este modelo que es exactamente el mismo de B para los ejemplos y vamos a resolver entonces esta desigualdad como lo dice que lo debemos de resolver si presenta una forma de estas, como A menor que B o como X menor que C. Porque para C sería así, ¿verdad? Sería X menor que C. Ahí está. Es la misma interpretación. Solo que lo puse como. Si esta es la posible solución, entonces yo voy a decir que menos B lo voy a interpretar para poder quitar el valor absoluto, va a ser menos b, que en este caso es 4, ¿verdad? Menor que a, que es x más 1, viene siendo a, x más 1. Todo esto que está dentro del valor absoluto viene siendo a, y este de aquí, ¿sí? Menor que b, que sea 4 el que está ahí. Ahí está. Si notan, entonces al haber quitado yo la forma de los valores absolutos de esa desigualdad, pues ya la trasladamos a una desigualdad bastante sencilla porque estamos hablando de una lineal. Si recuerdan, ahora tenemos que hay dos valores, dice esto, menos 4 es menor que x más 1 menor que 4, que también lo podemos leer como 4 es mayor que x más 1 mayor que menos 4, de izquierda a derecha como de derecha a izquierda, pero realmente lo que queremos encontrar es qué valores o qué intervalo hace verdadera esta desigualdad. Y para ese caso, entonces vamos a resolverlo. Sabemos que acá acompaña un más 1 a este término que está acá en medio de x más 1 al valor que queremos conseguir. Nosotros tenemos que hay un más 1. Yo sé que equilibrando para poder hacer un método de eliminación como ustedes lo hacen en el curso de álgebra lineal, en el método de eliminación busca un número contrario al que ustedes quieren eliminar, pues para poder encontrar más fácil la respuesta de la ecuación con una sustitución o otro método más fácil de resolver. Para este caso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner acá el menos 4 menor que x más 1. Y yo para poder eliminar este más 1 que está acá, le voy a poner su contrario.
que sería un -1. ¿Sí? Pero como yo agregué un -1 acá, no puedo hacerlo solo para la parte central porque tenemos 3 partes en las cuales se ve afectada toda mi desigualdad. Es por esa razón que también lo debo de restar en ambos lados. Voy a poner acá -1 y -1 también para los extremos porque debe de equilibrarse toda la desigualdad. Para este caso, pues lo hacemos en ambos casos. Y reduciendo, pues tenemos un -5 acá, que es menor que X. Y vean que que lo que queríamos era dejar sola a la variable de X, pues ya nos queda que es menor que 3. ¿Sí? Y esto que acabamos de encontrar, pues ya es una solución al sistema por extensión que damos. Sin embargo, debemos de hacer nuestro gráfico y nuestro intervalo. Entonces, si queremos hacer el gráfico de para interpretar qué intervalo se va a usar, entonces vamos a hacerlo de la siguiente forma. Como es -5, sabemos que el intervalo entonces es -5 acá y 3 positivo acá. Como no lo contiene, y eso lo sabemos por el signo de desigualdad, que solo es mayor que o menor que, quiere decir que ese intervalo, el que le da cumplimiento a mi desigualdad, es este intervalo que lo hace verdadero. Sabemos que no contiene al -5 y que no contiene al 3. Entonces, todas las posibles soluciones que hacen verdadera a mi desigualdad, pues está en el rango que acabamos de marcar con rojo. Son los valores que hacen verdadera esta desigualdad que hemos encontrado, ¿sí? Como ya tenemos el dibujo y lo podemos poner en intervalo, como lo hemos hecho al inicio de que empezamos el curso, sabemos que el intervalo que cumple es abierto desde -5 hasta 3, que también lo podemos poner en su forma de extensión o comprensión, que sería en términos de extensión o compresión de las dos formas que ustedes consideren. X tal que X pertenece a esos números enteros reales o los reales que van desde -5, menor que X y menor que 3. ¿Sí? O lo pueden poner de la forma también de intervalo. Ambas soluciones son las correctas, desde -5 a 3. ¿Sí? Como ven, entonces hicimos intervalo gráfico y extensión de una solución de un valor absoluto, pues utilizando una de las reglas generales para poder transformar las desigualdades de valor absoluto a una más conocida. En este caso sería nuestra respuesta de esa desigualdad. Como ven, es bastante sencillo, pero es aplicado a las reglas generales que nos dan para poder resolver desigualdades que contienen valor absoluto. Voy a dejarla para que ustedes puedan tomar nota, la puedan ver, chequear, y si hubiera alguna pregunta, alguna duda que ustedes tengan para poder resolverla, pues lo hacemos, ¿sí? Y pues los voy a dejar para que lo copien y la puedan ver en un momento, por favor.
Muy bien, jóvenes, no sé si hay alguna duda con cómo resolver esta desigualdad con valor absoluto que cumple con las condiciones del caso uno, por así decirlo, de la regla general número uno que teníamos por ahí. ¿No hay dudas, jóvenes? ¿No hay preguntas? Todo claro, ingeniero. Muchas gracias. Gracias, les agradezco. Muy bien, prosigamos con otro ejemplo entonces eh, para poder ver estas reglas generales. Y vamos a desarrollar ahora la siguiente desigualdad. Muy bien, tenemos esta desigualdad ahora que aparece acá. Valor absoluto de 2x menos 4 dividido 3 menos 1 menor o igual que 100. Quiero que noten algo y vean si esta desigualdad que tenemos acá de valor absoluto cumple con alguna característica de nuestra tabla general que tenemos acá. Tenemos la 1, la 2, la 3 y la 4. Consideran que así como está, le da cumplimiento a una de las propiedades que tenemos en la parte de la tabla. Sí, a la segunda. Muy bien, gracias. A la segunda. Vean, aunque vamos a ir haciendo una por una, pues sí tenemos una de las características que es menor o igual. Entonces, como es menor o igual, vean que también cumple con esta posible solución en donde el intervalo lo va a incluir en este caso, ¿sí? Pero vean que está de esta forma. Como está de esta forma, realmente así no cumple porque tenemos este valor de menos 1 en este caso. ¿Qué hacemos antes de cumplir con la propiedad y no meternos a hacer el procedimiento como tal? Porque seguramente cometeríamos ese inconveniente o ese error. Lo que primero tenemos que hacer es trasladar ese menos 1 al lado derecho, ¿sí? Y nos quedaría de esta forma. Ya al tenerlo de esta forma, final ya simplificada, pues sí, ya cumple con la condición. Ahora sí, sí cumple porque vean, tenemos entonces que es el valor absoluto de X o de A menor o igual que B o menor o igual que C. ¿Sí? Para este caso ahora sí cumple con la condición de el caso número 2, que decía entonces que era el valor absoluto de A o de X es menor o igual que B o de C, iba a ser la solución, que iba a ir desde menos B, menor o igual que A y menor o igual que B. Muy parecida a la otra, lo único es que para este caso lo incluye y tenemos el signo de desigualdad. Si queremos sacarlo entonces del valor absoluto, nos quedaría la desigualdad como menos, ¿verdad? Porque debe de cumplir menos B, que es menos 8, menor o igual que A es 2x menos 4 dividido 3 y menor o igual que B, que es 8. Realmente ahí logramos proceder a quitar el símbolo, los símbolos de valor absoluto en nuestra desigualdad, pero nos quedamos con una expresión que pues debemos de simplificar. ¿Para qué? Para encontrar los valores que hacen verdadera a nuestra desigualdad. Tenemos que encontrar los valores que hacen verdadera a nuestra desigualdad.
Entonces, para este caso, resolvemos. Veamos entonces cómo podemos resolver. Notemos aquí que para poderla resolver tenemos un denominador que esta la podríamos, lo voy a borrar, pero la podríamos también reescribir de esta forma, ¿verdad? La podríamos reescribir de esta forma, como ustedes quieran resolver. Porque realmente este denominador divide a ambas partes del numerador y podríamos expresarlas así. ¿Qué podríamos hacer? Pues para poder eliminar primero este, lo podemos sumar en ambos lados de la igualdad, de los tres lados, y luego dividir este. Pero ¿por qué dije que lo iba a borrar? Porque nos es más fácil, aunque si alguien lo quiere resolver así, no hay ningún problema. Pero nos queda más fácil, pues, multiplicar toda la desigualdad por 3, porque entonces nos quedaría que 3 multiplica al menos 8 acá, menor o igual, el 3 multiplica a toda la expresión que tenemos en medio en donde está el valor de x, y también el 3 multiplica al otro lado de la desigualdad. Lo que hicimos es lo que siempre hemos manejado a la hora de despejar nosotros una ecuación normal, lo hemos aplicado a nuestra desigualdad. Para obtener entonces acá menos 24, la multiplicación es menor o igual, y tenemos que acá sí ya podemos simplificar este 3, o lo pudimos eliminar, por así decirlo, para quedarnos con solo la expresión de 2x menos 4, menor o igual a 24. Hemos logrado ya simplificar el denominador el de la expresión anterior, para entonces poder proceder a otra simplificación. Y como ustedes notan, ahora tenemos un menos 4. Como lo hicimos en el ejemplo número 1, si le sumamos a las propiedades también de los lados, equilibrándola. Para poder hacer la eliminación, la sumamos de los tres lados. Y ahí está. Menos 24 más 4 nos da 20. Y queda menor o igual a 2x. Nada más, porque para eso lo hicimos, para poder eliminar este valor que acompañaba a la variable de x. Y nos queda por el otro lado un 28. Ahí está. Logramos simplificar nuestra desigualdad y llevarla a este término que ahí indicamos. Nos queda entonces que menos 20. Ahora, para poder simplificarlo, lo debemos de dividir todo dentro de 2, ¿sí? Para poder hacer la eliminación del valor que acompaña a x, y nos va a quedar de esta manera. Reduciéndolo, esto nos vuelve a menos 10 menor o igual que x, ¿verdad? Nada más, lo que hemos simplificado el valor de 2, y nos queda 28 dividido 2, pues es 14. Vean que hemos llegado también de una manera bien fácil a la solución del sistema, en donde nos dice que este intervalo que acabamos de encontrar es el que hace verdadera nuestra desigualdad inicial, ¿sí? Que la hace verdadera. Tenemos entonces que encontrar nuestro intervalo, ya lo tenemos. No es complicado porque sabemos que incluye los valores, y nuestro intervalo sería de menos 10,14 cerrado en ambos casos. Su gráfica para poder interpretar el intervalo, pues no está tampoco difícil. Sería que tenemos menos 10 por acá y 14 por acá. Como lo incluye, ¿verdad? Entonces vamos a tener cerrado aquí y cerrado acá. No abierto porque es mayor o igual que, y menor o igual que.
Tenemos nuestra gráfica que da la interpretación que los valores que hacen verdaderas, incluyendo los extremos, que es el -10 y el -14, serían esos valores. ¿Sí? Y por extensión o comprensión, pues el resultado que habíamos obtenido, que serían los reales que pueden ir desde -10 menor o igual que x menor o igual que 14. Saben que esa es una de las posibles soluciones, o lo otro que sería en el intervalo. De ambas maneras es correcta la interpretación a esta posible solución. ¿Qué hicimos? Pues bajo los modelos que ya sabíamos, mediante la regla general que nos daba el intervalo, y luego con despejes que conocemos, pues logramos hacer o encontrar el resultado de esa desigualdad de tipo cuadrático. ¿Sí? Igual lo voy a volver a poner para que lo copien, y si alguien cuando lo esté copiando surge con alguna duda, la puede indicar para entonces poder resolver esa duda y poder seguir con la clase que tenemos hoy, que es de valor absoluto, desigualdades que contienen valor absoluto. ¿Me hacen favor de copiarlo, por favor? Gracias, Fatima.
¿Alguna duda, jóvenes, con el ejemplo que acabamos de hacer? No, ingeniero, gracias. Gracias. Como hemos visto, es bastante sencillo ya al ver realmente con cuál de ellas cumple, ¿verdad? Nuestra desigualdad. Y pues vamos a hacer otra también para poder avanzar. Tal vez nos da tiempo de que ustedes realicen uno, lo puedan ustedes realizar. Tenemos entonces otra desigualdad por acá. Este, veamos este otro ejemplo. Y tenemos esta desigualdad. Mayor que x más 4. Mayor que x más 4. El valor absoluto de 3x menos 2 mayor que x más 4. Muy bien. En esta desigualdad, a diferencia de la anterior en donde teníamos un valor de menos 1, pues esta sí cumple con la característica definitivamente del número 3 que tenemos acá. Para esta no necesitamos hacer ningún despeje, sino que tenemos de una vez, vean, x mayor que c y nos da el cumplimiento a 2. Una que sea x menor que menos c y c menor que x. Quiere decir que en este tipo de desigualdad lo que vamos a encontrar van a ser dos desigualdades que debemos de desarrollar para poder encontrar su posible solución. ¿Sí? Para este caso, entonces tendríamos la siguiente descripción. Tendríamos que seguir bajo el modelo que nos indica que el valor absoluto de x o de a es mayor que b. La pauta a dos características. La primera es que a sea menor que menos b, ya es la característica como tal, y esta la vamos a unir porque da la interpretación a la unión de la otra que sea a mayor que b. ¿Sí? Como lo vemos en la tabla, va a haber una unión y no lo va a contener, ¿verdad? Va a haber una unión entre esas dos posibles soluciones. Tenemos entonces que si lo trasladamos a esta, si quieren, le llamamos una, y a esta dos para al final unificarlas. Y si trabajamos uno, trabajamos la número uno, vamos a obtener el siguiente resultado. Traslademos la primera y va a ser A. Como A es 3x menos 2, dice que es menor que menos b. Y tenemos expresada de esta manera la primera. Vamos a hacer una número 2 acá y expresarla. Y la número 2 sería A, que es 3x menos 2, mayor que x más 4. Si notamos en el caso de ambas, lo único que cambia es que en una vamos a cambiar los signos. Nos quedaría 3x menos 2 menor que menos x y menor menos 4. ¿Sí? Si vemos esta desigualdad, nos quedó bastante sencilla porque trasladamos hacia un lado los valores de x y hacia el otro lado los valores que no la contienen, equilibrándola como siempre lo hicimos en las líneas, dándonos este resultado, pues acá, 4x menor que menos 4 más 2, pues nos da menos 2. Por último, trasladamos el valor de x hacia los dividiendo y nos va a quedar que es menos 2 cuartos. Y la respuesta es que x es menor a menos 1/2. Miren, encontramos ya un valor de la desigualdad, simplificándolo, ¿verdad? Tendríamos que es el valor de menos 1/2.
Para el caso del lado del número 2, lo mismo. Pasamos a restar el valor de x y para el otro lado a sumar el valor de 2. Haciendo la suma o resta de esto nos queda que es 2x mayor que 6. Y despejando el valor de x sería 6 medios, entonces quiere decir que x es mayor que 3. Si ven, en la desigualdad inicial nos dio dos resultados, uno que es de menos un medio y el otro que es de 3. Por esa razón es de que la solución nos da la unión de este con este intervalo. Voy a pasar a otra página porque aquí no vamos a poder finalizarla. Y tal vez me dicen ustedes en los valores que, bueno, lo voy a copiar. Eran los valores de menos un medio, x menor a menos un medio. Menor a menos un medio era, ¿verdad? ¿Cuál era el otro valor de x? ¿No se recuerdan? Mayor que 3. Mayor que 3. Ahí está. Para concluir al final con la interpretación de nuestro intervalo y de nuestra gráfica y de nuestra extensión compresión. Tenemos entonces que hay valores negativos y un valor positivo acá. Entonces nuestra gráfica, como no lo contiene, va a estar entre los valores que son de x menores a un medio, quiere decir que nuestra gráfica va para allá. Y para el otro lado, los valores de x que son mayores, que sería la interpretación para allá. Quiere decir que los valores que hacen verdadera a esta desigualdad son todos los valores que van hacia allá, no incluyendo el menos un medio, y todos los valores que van de aquí para allá, no incluyendo a el 3. ¿Sí? Tenemos entonces nuestra gráfica. El intervalo. El intervalo que vamos a obtener porque es una unión, los que hacen verdadera esta desigualdad, vamos a tener que el intervalo va a ir de menos infinito hasta menos un medio abierto, ¿verdad? Unido al otro intervalo que va de 3 abierto hasta infinito. Y esta la podemos usar también en la forma de extensión o comprensión, finalizando y diciendo que todos los valores que pertenecen a los reales desde el intervalo, porque ahora sí tenemos que poner el intervalo que hace el resultado verdadero para esta desigualdad de esta forma que tenemos. Y esta sería la respuesta, ¿sí? De su gráfico, de su intervalo y de su extensión o comprensión. ¿Sí? De todas maneras, lo vamos a dejar para que lo puedan copiar ustedes. Y si hay alguna duda, que no creo, pero si existiera alguna duda, ustedes la pueden decir y pues la vamos a resolver. Entonces les voy a poner la primera parte donde está el pedacito de resolución y luego el segundo que está en la segunda hoja para que ustedes lo puedan copiar. Por favor, jóvenes.
Muy bien, jóvenes, no sé si hay alguna pregunta al respecto con el ejercicio que acabamos de resolver, jóvenes. No, Inge, quedó claro. Muy bien, gracias, jóvenes, excelente. Tal vez nos da tiempo de hacer el último caso con un ejemplo para que podamos culminar con los casos que se tienen acá. Hagamos un último que cumple con el último caso interpretado y veamos que tenemos esta otra desigualdad. Sería 4 multiplica el valor absoluto de 3 menos x dividido 3 menos 8 mayor o igual que 0. Bien, podemos ver entonces que para este caso tenemos la desigualdad, aunque no podemos todavía interpretarla bajo una característica por este menos 8, por el 4 y el 3. Pero más que todo por este menos 8 y el 4. Para que le dé cumplimiento, lo que tenemos que hacer primero es despejar antes de ver bajo qué regla o qué característica cumple para esta desigualdad. Pasamos el 8 entonces, ahí está. Luego el otro valor que no hace que le dé cumplimiento a una de las propiedades del valor absoluto, aunque ya sabemos que debe cumplir con esta y que igual nos va a dar una unión, uno negativo y el otro positivo. Entonces, primero tenemos que dejarla como nos dice la propiedad. Para poderla pasar, este que multiplica pasa a dividir y ya nos va a quedar entonces nuestra desigualdad de la siguiente forma. 8 dividido 4, pues sería 2. ¿Sí? Y tendríamos que eh, sería esta la respuesta del cumplimiento. Ahora sí cumple con la del número 4, que vean que es mayor o igual que C y debe de cumplir menos C y unido el C positivo. Quiere decir que le va a dar origen a la forma de la propiedad que sea el valor absoluto de A, que es mayor o igual que B. Vamos a tener entonces para un caso donde A es menor o igual que menos B, negativa, unida, ¿verdad? A la otra que es positiva, A mayor que B. Como es en ambos casos una unión y sabemos que lo incluye, entonces le vamos a llamar o vamos a encontrar que son dos. ¿Sí? Como son dos, entonces tenemos la propiedad de A menor o igual que menos B unida a esta. Traslademos entonces esas dos desigualdades. La número 1 dice A, ya quitando los valores absolutos, tenemos esto, es menor o igual a menos B, que es menos 2. ¿Sí? Y para la número 2, pues vamos a tener que solo 3 menos X dividido 3 es mayor o igual que 2. Ahí está. Ya la solución de este pues no es tan complicada, puesto que ya sabemos que tenemos que dejar a sola la variable, perdón, a la variable de x. Entonces, ¿cómo podemos eliminar el 3? Pues multiplicando de ambos lados. Multiplicamos por ambos lados sin alterar la desigualdad y vamos a obtener. Que sí podemos eliminar perdón, ahí no. Podemos eliminar el 3 y nos queda nuestra desigualdad. 3 menos x menor o igual que 3 por 2, pues es menos 6. ¿Sí? Si yo paso del otro lado el valor de 3, me va a quedar que es menos x menor o igual que menos 6 más 3. Menos 3, perdón. Menos 3. Nos queda entonces que menos x es menor o igual a menos 9, ¿verdad?
Aquí hay una de las características que vimos en las lineales, en donde como el valor de menos x no es respuesta, lo vamos a multiplicar toda la expresión por un menos uno. Y al hacerlos, pues va a cambiar el sentido de la desigualdad. Y nos va a quedar realmente que x es mayor o igual que 9. ¿Sí? Recuerden que es cuando se multiplica o divide por un negativo, que cambia el sentido de la desigualdad. Lo mismo para el caso de la otra propiedad, ¿verdad? Multiplicamos y vamos a obtener que nos queda 3 menos x mayor o igual que 6. Al despejarla, nos vuelve a quedar de la misma forma. Pasamos a negativo, menos x mayor o igual a 3 positivo. Y ahora lo mismo para poder eliminar el negativo por un menos 1. Entonces nos va a quedar que x es menor o igual a menos 3 porque le cambió el sentido a la desigualdad. Tenemos entonces la gráfica para este caso. Tenemos que va a ser un valor negativo de menos 3 y un valor positivo de 9. Como si lo contiene nuestra gráfica, va a estar encerrado en rojo, vamos a poner los puntos ahí. Y como este dice que x son para valores mayores que 9 o iguales, quiere decir que va para allá nuestra gráfica. Todos estos valores que van hacia el positivo infinito cumplen con hacer verdadera mi desigualdad. Y el otro dice que son los valores que son de x menores a menos 3. Todos los valores que van hacia el menos infinito, acá hacen verdadera mi desigualdad. Y lo incluye. Como lo incluye, los debemos de rellenar. Ahí está nuestra gráfica. ¿Sí? Vamos a nuestro intervalo. En nuestro intervalo, pues sabemos que como son dos intervalos que hacen verdadera nuestra desigualdad, pues nos va a quedar que viene desde menos infinito hasta menos 3 incluido, unión, incluye 9 que va a infinito positivo. Tenemos entonces que ya por la forma de extensión y comprensión, pues van a ser los intervalos, ¿verdad? Como en este caso, pertenece a los reales y tenemos que es el intervalo. Menos infinito a menos 3 incluido, unión al intervalo de 9 a infinito positivo abierto. Y esta sería la conclusión realmente al ejercicio que cumple con el número 4. ¿Sí? Como vemos, cada una de las propiedades se cumplieron, simplificando siempre para que antes de proceder a hacerlas, porque puede ser de que tengamos una equivocación y lo traslademos antes y simplificarlo y no darle cumplimiento a la desigualdad. Entonces tenemos que tener ese cuidado. Primero ver qué cumple para entonces poderlo simplificar. De todas maneras los voy a volver a poner para que ustedes lo puedan copiar y si tienen alguna duda con la resolución de esta última desigualdad que estamos viendo, pues vemos y resolvemos esa duda. Por favor.
Muy bien, jóvenes, no sé si tienen alguna duda con los casos que hemos visto de desigualdades que presentan valor absoluto y si han copiado y si tienen alguna duda, por favor. Todo bien, Fátima Lourdes, gracias. Sí, claro que sí, Estefan. La gráfico, no hay problema. Aquí tenemos el gráfico. Voy a subir un poco para que se pueda ver los valores ahí. Ahí, ahí está. Perdón. ¿Sí estamos bien? ¿Alguna duda? No tengan pena, ¿verdad? ¿Sí logró copiar, Estefan? Sí, ingeniero, muchas gracias. Bien. Muy bien, jóvenes. Si no tienen ninguna duda, pues vamos a dejar la clase acá y los veo el día martes para poder continuar pues con el contenido del curso. Agradezco que hayan estado en las sesiones de ayer y de hoy y por la semana que viene seguimos de manera virtual. Entonces los veo el martes. Deseo que la pasen bien, bendiciones y que tengan un buen fin de semana, jóvenes.